Bueno, vamos a dialogar con Jenny Pierce, quien es profesora y politóloga y quien es partícipe también de este seminario, La crisis de la democracia en Centroamérica y sus posibles soluciones. Jenny, ya usted comentaba en su intervención acerca de las múltiples dimensiones de esta crisis en Centroamérica. Si nos podría hablar un poco acerca de estos temas importantes que usted considera como las dimensiones, como lo es la economía capitalista, la desigualdad, la violencia, la inseguridad, la democracia, que entre comillas dictador electoral, y la ciudadanía autoritaria. Sí, es que a veces se piensa en la crisis de Centroamérica en términos muy simplistas, ¿no? Sabemos que hay un gran problema de inseguridad y de violencias, y entonces viene alguien para decir, tengo la solución inmediata, ¿no? Construyo un gran cárcel, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que miramos y indagamos a las raíces de los problemas que enfrentan la región. Y por eso que yo digo que hay que pensar en cómo estas múltiples dimensiones se conectan entre sí. Por ejemplo, realmente no podemos entender la crisis actual sin entender el problema económico de la región, pero no solamente el problema de la región, es la forma en que se ha manejado la economía, ¿no? Este capitalismo que se ha modernizado en algunos lugares, menos en otros, donde realmente en algunos lugares se ha quitado de los materias primas de exportación y se ha invertido en sector financiero y transnacionalizado, más el caso de El Salvador, en otros el extractivismo y la minería, ¿no? Que ha tenido un choque con la población indígena de la región que quieren defender su tierra y su naturaleza. Y yo en la presentación quería recordar a la gente de lo que pasó con Berta Cáceres en Honduras, que estaba justamente organizando la comunidad indígena contra una empresa hidroeléctrica. Entonces, este es un aspecto, es por qué esta forma de hacer la economía capitalista modernizada, digamos, en algunos sentidos en la región, no se ha dado a la población lo que necesita. Y ahí entra otro tema de desigualdad. Una región de grandes desigualdades. Hemos hablado bastante en esta conferencia sobre el papel de las élites, y es que realmente hay un sector muy chiquito que ha sido encargado de esta forma de modernizar o de pensar cómo manejar la economía en la economía global actual. Y entonces esta desigualdad implica que no se ha pensado cómo es que se puede construir una economía incluyente, que da a las necesidades sociales de la población. Y no hay inversión en lo social. Y cuando yo estuve en El Salvador en la guerra, viví con campesinos que tenían un sueño de un Salvador que protegería la tierra, donde ellos podrían tener una agricultura sostenible, ¿no? Y que necesitaban una reforma agraria, pero nunca pasó. No tenían voz en la paz que se organizó después de la guerra. Entonces, ahí vengo a la cuestión de violencias y ilegalidades. Yo creo que hay varios aspectos de estos dos temas, ¿no? La ilegalidad no solamente es un tema de los pobres. A veces se piensa que la criminalidad es los pobres, pero no. Hay muchísima ilegalidad en el sistema político económico en Centroamérica, ¿no? Incluso varios presidentes que han sido nombrados por estar participando en la criminalidad de droga, ¿no? Pero para terminar mi contestación a tu pregunta, yo creo que quiero enfatizar lo que está pasando, sobre todo a hombres jóvenes en la región, que no tienen, obviamente mujeres también sufren mucho de lo que está pasando, pero las expectativas todavía sobre el hombre, no hay trabajo digno, no hay empleo que les da un horizonte de vida, que le va a pensar, este va a ser una vida buena. Y en eso creo que hay que entender por qué la criminalidad en las zonas pobres, las maras, las pandillas, se han constituido un problema tan grande en no todos los países, pero en muchos de los países de Centroamérica. Pero la solución no es la cárcel, en mi opinión. Todo esto, pues, ante
ante la falta de mano de obra, pues proviene también lo que es la migración, ¿no? Lo que hace que la gente se vaya de sus países. ¿Nos podría profundizar, Jane, acerca en las formas de una intervención multidimensional? ¿Cómo podría ser más efectiva para enfrentar esta crisis en la región? Bueno, yo creo que una cosa muy importante que es de repensar la seguridad, porque hay que reconocer que la gente que vive en estas realidades de violencia, de extorsión, de criminalidad, es una vida súper dura y no aceptable. Aunque yo puedo explicar por qué hemos llegado a este punto, no implica que no soy sensible al hecho de que la gente vive en situaciones muy difíciles. Y sin una política de seguridad que reduce violencias y además protege la ciudadanía, creo que da un espacio para alguien como presidente Bukele para decir: yo tengo la solución rápida, ¿no? La gran cárcel, voy a encarcelar a todos esos jóvenes, ¿no? Y entonces como yo digo que este no es la solución, aunque entiendo por qué la gente piensa que es la solución, creo que tenemos que ofrecer otra visión de seguridad. Y yo lo llamo, porque también es una idea de las Naciones Unidas de los 90, seguridad humana. Porque lo que hace seguridad humana es que paga atención a todas las inseguridades que vive la gente. Que no es solamente vivir en un barrio donde hay extorsión, donde hay violencia sexual, esto es terrible, ¿no? Pero también es vivir cuando yo no tengo una vivienda digna, cuando yo no tengo salud, un sistema de salud, cuando yo tengo múltiples cosas que me hacen sentir inseguro en la vida. Por eso los programas sociales son muy importantes. Para tener programas sociales, las élites tienen que pagar impuestos, tienen que tener una mentalidad que es de apoyar un proceso de democracia que va a servir al final, porque va a dar futuro a un país, ¿no? Y yo creo que hay bastante potencialidades en esta región de Centroamérica. Es vulnerable al cambio climático, pero también tiene muchas posibilidades. Yo siempre tan impactado estando en comunidades indígenas en Guatemala, estuve en Tegucigalpa con el movimiento feminista, estando con los campesinos en El Salvador, ¿no? Y yo siempre digo, Centroamérica fue una inspiración para Europa en los 80, ¿no? Nicaragua también. Yo no quiero que ahora Bukele es la inspiración, porque no creo que es. Yo creo que es realmente un camino hacia más violencias, hacia corrupción y además quita la democracia, la semilla de la democracia que se había sembrado después de las guerras. Solamente una semilla, pero fue importante esta semilla. Jenny, como profesora y politóloga, ¿qué sugerencias tiene usted acerca de estrategias para poder estrechar lazos con actores locales y así fomentar una cooperación más efectiva? Sí. Yo creo que una cosa que yo he aprendido en América Latina y en América Central particularmente es de tener alguna fe en la capacidad de la población, aunque sean analfabetos. En educación. Sí. Y yo realmente es lo que yo viví en Chalatenango, en El Salvador, en la guerra, cuando había campesinos analfabetos, pero muy influenciados por la iglesia. Aquel momento fue la iglesia de la teología de la liberación. Ellos se sintieron un sentido de agencia propia y construyeron su propio poder popular local, que fue un gobierno local en Chalatenango, nomás en la zona de Chalatenango, donde la guerrilla había liberado la zona, aunque todavía el ejército entró. Pero lo que me llamó la atención es que la capacidad ética y la inteligencia que tenían estos campesinos, ¿no? Y ellos siempre me dijeron, un día después de la guerra regresan los educados, pero por lo menos hemos tenido alguna experiencia de gobernar a nosotros mismos. Entonces yo creo que mi primer mensaje es entender la población pobre, indígena, garífuna, campesino, ¿no? Para que se pueda entender la capacidad que existe, ¿no? Subyacente, que tuvo su experiencia de concientización. Y entonces esta fue la palabra, concientización, que tenía que ver también con las ideas de Paulo Freire. Entonces yo creo que la cooperación podría también captar algo de estas dinámicas, pero se necesita también atención global por proteger los líderes
que emergen de eso. Yo trabajo también en Colombia, donde muchos líderes sociales han sido asesinados, siguen estando asesinados. Entonces, el ejemplo de Berta es solamente uno. Es una región donde es muy peligroso ser periodista, ser defensor del medio ambiente, entonces, y de la tierra, y entonces yo creo la corporación tiene que también pensar cómo abrimos un debate que puede proteger los que empiecen a luchar para una democracia, una vida digna y una justicia social. Bueno, ya para modo de cierre, Jenny, como investigadora que ha estado en este campo, en esta región de Centroamérica, ¿qué mensaje le gustaría compartir, enviar a los jóvenes investigadores que están interesados en seguir estos pasos, ¿no?, de la intersección de la ciencia política y la antropología? ¿Qué mensaje usted le manda a esa comunidad de Centroamérica, a los jóvenes que quieren ser investigadores? Es una excelente pregunta, porque yo aprendí de América Latina en metodologías participativas. Y la investigación participativa implica que uno no está haciendo investigación extractivista, pero interactiva con la gente con quien uno está trabajando. Hay una tendencia en la academia, y yo no estoy diciendo que es mal trabajo, pero una tendencia de pensar que yo hago mi trabajo de campo, hago mis entrevistas o mi trabajo etnográfico y después vuelvo a mi país y publico. Y yo busco métodos que pueden aportar cambio, ¿no? Que trabajando con la comunidad uno escucha a ellos y reconoce el conocimiento y experiencia que tienen ellos. Nuestro conocimiento es válido, es muy importante, pero no va a cambiar el mundo. Entonces, ¿cómo es que yo aprendo del conocimiento y experiencia de la gente para que también ellos aprenden de mi conocimiento y juntos tratamos de hacer algo que podría ser útil para sus procesos de buscar una vida mejor, ¿no? Para mí, estas metodologías participativas y que tienen totalmente raíces en la historia de América Latina son realmente algo que yo recomiendo a cualquier investigador, investigadora que va a la región y que quiere hacer trabajo de campo, pero también aportar al cambio.